Ivonne Rementería, Aruba System Engineer. Aruba es una empresa del grupo es una empresa de Hewlett Packard Enterprise que ofrece soluciones de ciberseguridad en la nube basadas en inteligencia artificial. Ivonne, cuando quieras, adelante. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Bueno, antes de nada, quería decir un par de cosas, ¿no? Agradeceros a Semantic la oportunidad de estar aquí también presentando un poco la solución, en este caso, de SD Branch. Y por otra parte también, pues el hecho de ya llevamos 2 horas y media largas, me imagino que la gente ya estará un poquito cansada, entonces vamos a intentar hacerlo pues lo más breve posible y bueno, aunque aparezcan palabras o tecnicismos, en caso de estar interesados, pues bueno, poneos en contacto por favor con Semantic, que enseguida pues nos pondrán en contacto mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, comentaros un poco la solución o de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Aruba posiblemente os suene más que nada a una empresa de conectividad wireless, que es como realmente empezó la empresa, ¿no? Pero, bueno, no perdamos de vista que es una empresa que a día de hoy ya le pega a todo tipo de conectividad, incluida SD-WAN. Le pega también a la seguridad. ¿Por qué digo que le pega y que tenemos en cuenta la seguridad desde el minuto 1? Pues porque es una empresa que, bueno, en su momento ya hace muchos años tiene en el mercado un producto que hoy día realmente se ha convertido en algo, pues en algo central, como para garantizar un poquito no, sino garantizar el acceso y el control de acceso a toda la red de nuestra organización, como es el ClearPass, que no deja de ser un NAC, lo que pasa que basándose en el contexto, no solamente digamos, en direcciones MAC, bueno, los típicos parámetros estáticos que es lo que hace el resto de la competencia, ¿no? Además de eso, también te hace un chequeo constante del estado de salud, digamos, de los dispositivos que nos encontramos o que están conectados en la red. Y bueno, y como, digamos, premisa principal, nosotros, de lo que es en Aruba, en cuanto a seguridad y en el diseño de red y todo, nos basamos en roles. Es decir, el rol que obtiene una persona, pues cuando se conecta en la red, un objeto cuando se conecta en la red, ¿en base a qué? Pues en base a quién eres, qué eres, a qué hora te conectas, a dónde te conectas. Bueno, son unos roles definidos previamente, digamos, en este equipo central, como puede ser el ClearPass, donde una vez conectado cualquier dispositivo, desde este equipo ya se gestiona, te asigna un rol. Ese rol va a tener unos accesos concretos a los sitios que previamente se le hayan permitido o se le hayan preconfigurado y ya es una manera de olvidarnos por completo de VLANs y demás. Es decir, es una manera de dejar, digamos, la red dentro de tu red, una red plana, una red sin configuración, de manera que en cuanto se conecta un dispositivo a la red, pues automáticamente hay una descarga con unos roles, con unos atributos concretos y ya directamente va a poder hacer y deshacer pues, las tareas que se hayan preconfigurado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente, ¿de qué venimos a hablar aquí? Pues es un poco la continuación de todo eso que hacíamos antes en el entorno LAN. Lo que se pretende ahora es hacerlo en el entorno WAN, ¿no? O sea, ir un poquito más allá hasta el entorno de las delegaciones remotas. Pero claro, no solamente se trata de llegar, como actualmente hay muchas soluciones de SD-WAN que así lo hacen, ¿no? Se trata de poder llegar, pero con cierta seguridad o con seguridad total, absoluta. No solamente ya desde, digamos, el data center o el cuartel general o el core de nuestro negocio hasta las sedes remotas, sino que esas sedes remotas luego a su vez se sientan seguras. Nosotros, cuando hablamos de SD Branch, estamos abarcando un poco lo que es todo en su conjunto, es decir, la parte WAN, la parte LAN remota y todo eso con seguridad, adornados con seguridad. Vamos a ver ahora en qué nos fundamentamos un poquito pues para aportar esa seguridad, ¿no? Como bien ha dicho antes Pablo, bueno, pues el mundo está cambiando. Aquí también en esta solución, obviamente, aplicamos inteligencia artificial. De ahí que nuestra gestión o nuestra orquestación de toda esta solución la hagamos en la nube, puesto que llevarla, digamos, a un entorno local, pues con toda esa capacidad de procesamiento que también antes se ha comentado, pues sería complicado, ¿no? Poder, no es que sea complicado, sino que el importe económico pues es mayúsculo para poder elaborar ese tipo de operaciones. Lo mismo, como acaba de comentar hace un momento Ibai, pues efectivamente los datos es lo más importante a día de hoy. Entonces, es lo que
en todo momento tenemos que proteger. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de Edge to Cloud, es porque realmente ahora lo más importante es el dato, tú eres el dato. Es decir, los que estamos en este lado, lo que estamos los usuarios, lo que conectamos en cualquier empresa, en cualquier puerto de red, lo que conectamos en red. Quiero decir que el dato está congregado o está en nuestro lado. Si no somos nosotros, es lo que nosotros hayamos conectado, y lo que está ocurriendo es que cada vez se están desarrollando más aplicaciones en nube. Entonces, todo ese trayecto desde que nuestra información o nuestro dato se lleva o accede a la nube, todo ese trayecto hay que securizarlo y es lo que nos interesa. Vale, esto ya hace unos años ya empezó a ser un poquito, ya se empezó a ver un poco esa tendencia cuando la gente venía con sus propios portátiles o sus propios móviles a la oficina, y entonces que me quiero conectar, que cómo me conecto. Entonces ahí ya el tema de la seguridad saltaba por los aires. Y aparte de eso, ahora con todo este tema de IoT, de la transformación digital, toda la cantidad de sensórica que hay, pues para mantenimientos, para las mismas operaciones diarias en el día a día y demás, pues también hace que todo eso que antes estaba concentrado y controlado hasta cierto punto, pues que a día de hoy sea mucho más complicado gestionarlo, ¿no? Por eso nosotros ahí lo que nos empeñamos en todo momento es que está muy bien controlar la seguridad, pero vamos a controlarla desde el minuto uno. Es decir, yo cuando conecte algo en mi red, no voy a dejarle conectar a no ser que sepa quién es. Es decir, conecta a la red, te conectas a la red, automáticamente va a haber una comunicación con el ClearPass, donde voy a tener los roles que he definido anteriormente definidos. Entonces, yo si conecto una videocámara me va a decir que es una cámara, y ya en base a ese rol que tenga o que está definido, pues va a poder hacer ciertas operaciones, digamos, esa videocámara o esa cámara, ¿vale? Va a poder acceder a los sitios que va a poder acceder. Se va a analizar el tráfico como se va a analizar, como lo hayamos definido nosotros. En todo momento vamos a saber si lo que vayamos a pinchar en red es válido, no es válido, está autorizado, no está autorizado. En caso de que no esté autorizado, lo vamos a bloquear, lo vamos a dejar en una VLAN en cuarentena. Con el tema de IoT también, pues claro, a nivel de seguridad, los dispositivos IoT generalmente lo que se encargan es o se preocupan de la conectividad más que de la seguridad en sí, ¿no? Entonces, esa seguridad la tenemos que proporcionar nosotros como propietarios o gestores de esa red. Entonces, existe un mecanismo que nosotros llamamos segmentación dinámica, que realmente lo único que hacemos es, allá donde se conecte, el puerto donde se conecte, digamos, ese dispositivo IoT, lo que hacemos es tunelizarlo hasta nuestro gateway, que es no deja de ser un firewall, donde se hace un control exhaustivo de, bueno, un deep packet inspecciones, hay IPS, hay IDS, bueno, se controla en base a políticas los accesos y se llega hasta esa capa 7 de análisis, precisamente pues para securizarlo de arriba abajo, ¿no? Entonces ya eso es lo que nos permite realmente tener todo el tráfico junto, mezclado, pero no revuelto, a no ser que nosotros lo hayamos permitido en ese gateway, en ese firewall, donde nosotros estamos diciendo, bueno, pues a ti te dejo que hables con este, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en las sedes remotas? Pues en las sedes remotas realmente nosotros lo que nos interesa precisamente es lo mismo, saber en todo momento qué es lo que se conecta en cada uno de los puertos de los dispositivos que tenemos allí, o quién se conecta vía wireless a los APs que tenemos en la sede remota, ¿vale? Se trata de saber en todo momento quién es, de manera que nosotros le permitamos acceder a donde nos interesa acceder, y ya si tiene que salir a Internet o si tiene que navegar a Internet, que navegue directamente desde esa sede remota, bien pues porque se le puede instalar un cliente de otra empresa, un cliente SaaS, digamos, un cliente de una empresa dedicada de seguridad en nube, de las que aplican seguridad en nube, o en el caso, por ejemplo, de un dispositivo IoT donde no se podrá instalar ningún tipo de agente, pues que seamos nosotros desde ese gateway quienes establecemos esa sesión remota o ese acceso, digamos, ese túnel IPsec que lo conectamos nosotros, lo creamos con la nube segura correspondiente, como puede ser Netscope, Zscaler, Palo Alto, bueno, en este caso Prisma, Checkpoint, con quien sea, con quienes ya tenemos acuerdos y ya tenemos configuraciones testadas, probadas y operativas.
pues quienes hagamos esa comunicación, de manera que todo ese tráfico vaya cifrado y securizado. ¿Vale? Por eso estamos todo el rato insistiendo que la seguridad nosotros la aportamos desde el origen hasta el final, teniendo en cuenta que es la nube, ¿vale? Como consideramos la nube como final. Entonces, lo que antes era muy fácil securizar porque estaba dentro de un entorno perimetral controlado, pues a día de hoy ya es complicado. Es decir, lo que tenemos que hacer es movernos nosotros, mover esa seguridad junto a las diferentes aplicaciones que se van desarrollando pues, o que están yendo a más, digamos, en nube, ¿no? En la nube. Entonces, esto es un poco la estrategia que nosotros tenemos, Edge Service Platform. Realmente se trata de, en todo momento, de tener una estructura, bueno, que nos da lo mismo como sea la conexión, ¿no? Que sea física, que sea wireless, que sea SD-WAN, 5G, IoT. Nosotros lo que nos encargamos es de proveer esa conexión, de protegerla. ¿Cómo la protegemos? Pues precisamente para poder proteger, tú vas a poder proteger y securizar aquello que ves. Lo que no ves no vas a poder securizarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener esa visibilidad, de manera que luego podamos autenticarlo, monitorizarlo, aplicarle esas políticas de seguridad permitiendo accesos controlados. Y como último paso, ¿qué es lo que hacemos? Pues actuamos en caso de que haya alguna inconsistencia en el sistema. Es decir, como nosotros disponemos, digamos, como equipo central de seguridad de ese ClearPass, que tiene la capacidad de ser multivendor y hablar con bueno, infinidad de fabricantes, que tenemos un listado, si alguien está interesado, no hay ningún problema y lo comentamos, ¿vale? Pues somos capaces de actuar con ellos. Es decir, podemos enviar mensajes a diferentes aplicaciones MDM, podemos enviar mensajes a diferentes syslogs, a diferentes dispositivos que estén recogiendo alertas, a los firewalls perimetrales, es decir, e incluso no solamente eso, sino que actuamos en consecuencia. Es decir, que si el firewall perimetral, por ejemplo, detecta algo sospechoso, que origen o que nos está atacando, somos nosotros capaces, es decir, el firewall podría ser capaz o es capaz de hablar con el ClearPass, de manera que el ClearPass a su vez pues es capaz de hablar con los switches de acceso para tumbar esa conexión, ¿vale? Bueno, todo esto que se hace, pues orquestado desde una aplicación creada en nube. ¿Por qué? Pues, bueno, creada en nube, es el Aruba central, ¿vale? Entonces, ¿por qué está creada en la nube y cuál es lo bueno de todo esto? Pues que se aplican, como antes se ha comentado, pues inteligencia artificial, concretamente Machine Learning. Con el Machine Learning, ¿qué es lo que hacemos? Pues, bueno, pues otra variante más de las que ha comentado Pablo, pues somos capaces de prever posibles problemas que se van a dar en la red, de manera que seamos capaces de anteponernos a ellos, ¿no? E incluso una vez que se dan los problemas nos va a proveer de diferentes soluciones. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una sede remota? Bueno, pues en principio tenemos diferentes desafíos que surgen, ¿no? En la parte WAN ya simplemente. ¿Por qué? Pues porque no tenemos visibilidad ni control, ni garantías de que vaya a ser seguro si estamos utilizando líneas convencionales. Además, ¿qué es lo que pasa si empiezan, es decir, si desde esa sede tienen que acceder a una aplicación SaaS? ¿Por dónde va? ¿Tiene seguridad? ¿No tiene seguridad? Bueno, es un poco jaleo, ¿no? Pero es que además nosotros lo que nos interesa es encargarnos de la red remota, es decir, queremos ver lo que pasa en la red remota y queremos securizarlo. Ya, si tenemos diferentes fabricantes en esa parte red o en esa red remota, como pueden ser, bueno, no sé, switches de diferentes fabricantes o APs de otros fabricantes o firewalls y demás, pues la operativa se complica mucho, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es simplificar todo eso. A eso nosotros le llamamos Aruba SD-Branch, es decir, a la parte de SD-WAN más la parte de LAN más la gestión de todo eso securizando la solución, ¿vale? ¿Qué consideramos nosotros como branch? Bueno, pues cualquier persona, dispositivo de movilidad o incluso dispositivo IoT que vaya a conectarse o que se conecte vía Wi-Fi o vía cableado, ¿vale? En esa sede donde nosotros tenemos un gateway no deja de ser un firewall, incluso puede ser el controlador de los puntos de acceso, ¿vale? Es un firewall donde se realiza el Deep Packet Inspection, donde hay filtrado webs, donde se analiza el tráfico IPS, IDS, puede haber un gateway, puede haber dos en alta disponibilidad. Bueno, eso ya son diferentes diseños acondicionados a cada uno de los clientes, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, pues que si esa sede quiere hablar con la central, pues
pues porque está allí la central de voz, bueno, pues el tráfico podríamos derivarlo por la MPLS tranquilamente, porque garantiza o hay cierta garantía de SLAs que igual la red convencional, la red de salida a Internet o la segunda línea que va a Internet, pues no te la va a garantizar, ¿no? Pudiera ser ese el caso. En este caso, bueno, pues todo el tráfico de invitados, ¿para qué vamos a mandarlo por la MPLS y hacer llegar, o sea, para llegar hasta el data center y que salga por la red del data center? No tiene sentido. Lo sacamos directamente en local, hacemos un breakout ahí en el gateway local, se saca en local y se le manda a Internet. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con ese tráfico? Porque, claro, nos interesa que sea seguro. Bueno, pues aquí es donde entra lo que comento de esas integraciones con las diferentes soluciones ASE que hay en el mercado. Es decir, no tiene sentido desarrollar algo en la que ya hay expertos sobradamente conocidos y preparados, ¿vale? Nosotros tenemos muy buena relación con Zscaler, con Netscope, con Prisma de Palo Alto y con Checkpoint concretamente, ¿vale? Entonces, digamos, esa separación de tráficos, analizando jitters, latencias y demás de cada una de las líneas que hay en la sede remota, es lo que nosotros, pues es lo que se llama SD-WAN convencional, ¿vale? Todo esto lo gestionamos desde Aruba Central. Aruba Central es la aplicación que os he comentado que se desarrolla en la nube. Aruba Central, bueno, pues de esta manera podemos aplicar temas de inteligencia artificial, es muy fácil de gestionar, intuitiva, totalmente escalable, es una manera en la que nosotros orquestamos pues todas estas soluciones SD-Branch, todo este tráfico ahí de interconexión, que ahora lo vamos a ver un poquito, que se llama el Path Steering, es totalmente transparente para nosotros, ¿vale? Y pues es un poquito esta solución, ¿no? Pasaría a ser esto. Nosotros tenemos diferentes opciones de soluciones de SD-Branch. Tenemos la compleja, la que es la de la izquierda, la compleja. Un momentito, porque igual aquí... No. Este de aquí, la de la izquierda, esta compleja, pues donde es una sede más seria, donde podemos tener dos gateways, por ejemplo, otra mediana donde podemos tener un único gateway, otra vía que es por las típicas sedes de 1 a 2 clientes, donde en lugar de poner un gateway como tal, pues ponemos unos puntos de acceso que a efectos prácticos luego funcionan como gateway a nivel de software, ¿vale? Y luego este es nuestro acceso remoto, el cliente de acceso remoto, que también es gestionable y orquestable, digamos, desde la Aruba Central. Entonces, en el data center tendríamos, si tenemos más de un data center, tendríamos aquí nuestros gateways. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos aquí la opción nosotros de incluso levantar un gateway virtual en Amazon y en Azure. Pues si hay aplicaciones aquí instaladas de cliente, pues va a ser más fácil levantar ahí un gateway de manera que ese gateway pueda ser gestionado también por la Aruba Central. Y para todas estas aplicaciones en nube, pues iríamos a esa solución que he comentado varias veces, ¿no? Es decir, hay una orquestación a nivel de nube en Amazon y en Azure, ya tenemos en el market correspondiente, ya están nuestros, las máquinas virtuales correspondientes y demás. Y entonces, en todo momento se trata un poco de mejorar esa experiencia de cliente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante aplicando diferentes características de UTM en los gateways, aplicando segmentación dinámica en todas las sedes, de manera que aquellas cosas que nosotros consideramos sospechosas de no ser todo lo seguras que deberían de ser, pues podemos aislarlas, es decir, todo en la misma VLAN, pero en base a roles podemos aislarlas entre sí, ¿vale? Y todo esto vendría gestionado directamente desde la nube, donde se aplicaría ese Machine Learning que he comentado previamente. ¿Qué es el Zero Trust o qué le llamamos el Zero Trust? Pues precisamente es ese momento en el que conectas algo en red, la primera vez que lo conectas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues eso, una vez que se pincha algo, lo que nos interesa es saber de qué se trata. Una vez detectado exactamente de qué se trata, pues va a ser mediante el ClearPass, va a ser quien nos va a autenticar o no, depende de lo que hayamos definido previamente. Pero ya vamos a empezar a hablar de roles. Se va a aplicar una política en base a roles, se va a monitorizar en todo momento, de manera que vamos a ser capaces en el Aruba Central pues de ver las amenazas que vienen y cuáles pueden ser las soluciones, ¿vale? Y se van a poder tomar medidas correspondientes pues en consecuencia, ¿no? De lo que se haya visto. Todo esto es un poco más de lo mismo. Lo que es interesante e importante es esa relación que tenemos con esas empresas de tercero para soluciones SaaS, ¿vale? Es decir,
No, el hecho por no disponer de un firewall, digamos, en la sede remota, un firewall convencional como tal, no significa que vaya a ser una solución insegura, ¿vale? Bueno, en todo momento con esta explosión de dispositivos IoT, obviamente, si se sigue la estrategia actual existente en el mercado de ir creando VLANs, pues llega un momento que esto es inmanejable. Entonces, de ahí es buena esa solución precisamente de roles, la que nosotros utilizamos, ¿vale? ¿Cómo hacemos la visibilidad o cómo tenemos visibilidad de qué es lo que tenemos en una sede remota? Pues porque todo lo que pasa por el gateway se cogen unos metadatos que se envían a la nube y entonces ahí es donde se analiza ese modelo de tráfico a qué dispositivo corresponde. Una vez detectado, digamos que esa parte de análisis de la nube habla con el ClearPass y entonces ya tenemos identificado de qué dispositivo se trata, ¿vale? La importancia de la orquestación y la automatización, como ha dicho antes Ibai también. Tenemos que intentar librarnos de cualquier tipo de error humano o, bueno, de cualquier tipo de error, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que automatizar toda esta solución? Entonces, para nosotros es del todo transparente. Es decir, lo que antes levantar un servicio SaaS o cualquier servicio en la nube pues podía ser problemático, pues porque había que hablar con Telefónica, bueno, perdón, habría que hablar con la operadora correspondiente de turno para que te levantase no sé dónde, en cualquier sitio, no solamente ya en nube, sino en cualquier otra ubicación, levantar un nuevo servicio, una nueva sede, pues bueno, se demoraba mucho tiempo, ¿no? Ahora con la orquestación gestionada en nube, pues la cosa se simplifica mucho. Aquí donde tenemos 4 dispositivos o 4 sedes, nos da igual meter una quinta, una sexta o una octava. Es meter ciertamente, se trata de meter la información de direccionamientos IPs y automáticamente se orquestan los túneles y las rutas. Es decir, todo el tráfico vendría a estos efectos prácticos como si fuese un router que aprende todas las rutas y es él quien se encarga al final de repartir el tráfico, de decir quién está y en qué lado y por dónde mandar los tráficos, ¿no? Lo bueno de esta solución que no hacen otros es, por ejemplo, que todos estos branches pueden hablar entre sí sin necesidad de ir a ningún sitio. Es decir, todo este tráfico de aquí podría hablar con este tráfico de aquí, ¿vale? Los datacenters pueden hablar entre sí, datacenters pueden hablar con los branches también, pero sobre todo una cosa importante es que los branches pueden hablar entre sí, ¿vale? Y todo esto está orquestado y automatizado, es del todo transparente para nosotros. ¿Qué es lo bueno? Que también a la nube o la nube se mete dentro de esa parte de SD-WAN con, digamos, los gateways virtuales que comentaba, ¿vale? Que ya están disponibles en el market y bueno, pues es tan sencillo como darlos de alta y ya está. En el SD-WAN, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues en función del rol, de quién seas o qué dispositivo sea y la aplicación correspondiente, porque hay algunas aplicaciones que tienen son más sensibles a delays, jitters y pérdidas de paquetes, pues bueno, pues se identifica la ruta que tú quieres o la red o la línea por donde quieres mandar el tráfico y aplicando ciertas características, pues por ejemplo el forward error correction para poder corregir ciertas pérdidas de paquetes y demás, pues bueno, la solución va adelante, ¿no? Es tan sencillo como que, bueno, pues 2 dispositivos que quieran hablar entre sí, uno de ellos en el data center, pues de Skype, por ejemplo, ¿no? Corporativos, ya ha detectado que son corporativos. Entonces, nosotros tenemos ya definida una política en la red para que aquellos dispositivos que sean de comunicaciones unificadas, pues que la exigencia tiene que ser una latencia de 10 milisegundos, por debajo de 10 milisegundos, mientras la MPLS tenga una latencia de 4 milisegundos está bien, pero ¿qué pasa si de repente, ¿no? Es decir, aquí la MPLS, pues bien, el tráfico iría por aquí, pero ¿qué pasa si de repente la MPLS, la latencia aumenta, ¿vale? Y resulta que la de Internet tiene 10 milisegundos. Pues bueno, pues entonces el tráfico se derivaría directamente por la de Internet de manera transparente sin nosotros ser conscientes de ellos, ¿vale? Todo el resto del tráfico de otras cosas, pues si hay que ir a Internet, pues se seguiría yendo a Internet, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿la seguridad cómo la aseguramos? Pues lo que os he dicho una y otra vez, ¿no? Es un firewall, ese gateway que nosotros tenemos, hace labores de firewall, hace deep packet inspection, hace control de filtro de contenidos, filtrado web, control de aplicaciones, tiene integración con empresas con el Cloud Security, ¿no? Con estas empresas expertas en seguridad y luego además tiene capacidades de IPS y de eso. Todo eso es gestionado y se ve desde una misma herramienta que no solamente gestionamos la parte de SD Branch. Es decir, en esa herramienta de la nube, en el Aruba Central, se gestionan los switches,
Se gestionan los puntos de acceso, se gestiona la solución SD-WAN, SD-Branch, los gateways, se gestiona absolutamente todo. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es identificar, proteger, detectar y responder. ¿Vale? En todos los casos es un poco más de lo que hemos comentado. ¿Vale? Es hacer un perfilado del tráfico que pasa por el gateway correspondiente, de manera que todo eso luego se integra con el ClearPass, y esto, como ya empezamos a hablar con ese concepto de roles, que podemos hablar de VLANs, no tenemos ningún problema, porque también, o sea, VLANs también lo soportamos, pero queremos ir un paso más allá, ¿vale? Con la opción de eliminar ese concepto de VLAN existente, y hoy día, pues porque en ciertas redes puede ser del todo intratable, ¿vale? Lo protegemos, la sede remota, ¿cómo la protegemos? Pues la protegemos con medidas de seguridad basadas en roles, como os comento, y luego ya directamente pues con diferentes soluciones SASE, por ejemplo, para acceder a Internet convencional, pues podemos proteger ese tráfico. Ojo que nosotros aquí también ya en la parte del gateway ya tenemos, digamos, ya tenemos ese UTM también aplicado, ¿vale? Pero bueno, es una medida adicional. ¿Por qué? Pues porque se está volviendo ya en algo pues necesario el tema de la seguridad y securizar aún más, si cabe, toda la solución, ¿no? Podemos hacer capturas dinámicas en los diferentes gateways en caso de problemas, en caso de amenazas, pues es una pantalla de este tipo la que podríamos ver, y en consecuencia también, como decía antes, pues tenemos esa capacidad de adquirir de responder ante ciertos ataques o ante ciertas dudas, pues integrándonos obviamente con el ClearPass, pero con cualquier otra tercera empresa que existente en el mercado, ¿no? Realmente lo que nosotros, cuando hablamos de seguridad desde el origen hasta la nube, nos referimos a una solución de este tipo, ¿no? Es decir, a nivel local tenemos una securización en cuanto a segmentación dinámica, ¿vale? Que lo que hacía es aislarnos aquí por completo todos los dispositivos entre sí. En caso de que se quiera ir a la nube, pues podemos utilizar directamente el UTM ya existente, digamos, en el gateway firewall que tenemos nosotros aquí. Podemos ir a la nube pasando, pues porque para ir a la nube no tenemos salida de internet en la sede remota, y lo que vamos a pasar por el data center. Bueno, pues pasamos por el data center, no pasa nada. Aquí tenemos dos opciones. Podemos salir a internet con el UTM que tenga el gateway del data center, o bien, si es que hay un firewall ya perimetral propio del data center, pues saliendo por las medidas de seguridad correspondientes de ese firewall de terceros por el data center. Otra opción que tenemos, que es la de levantar un gateway virtual en la nube y salir por allí ya directamente a pues, aplicaciones que estén desarrolladas en Azure y en AWS, o sea, en Amazon, con lo cual ya la seguridad es propia de la nube y no in situ. Y la otra opción también existente que tenemos es pues, la integración con cualquier otra empresa de seguridad de terceros que proporcione ese servicio de SASE, como puede ser Zscaler, Netscope, Checkpoint y Prisma. ¿Vale? Realmente tenemos solución, digamos, pues para hacer las combinaciones que os he comentado antes en función del tipo de oficina remota que tengamos. ¿Vale? Y nada, ya teniendo el tiempo encima, ya para terminar, recordar una y otra vez que cuando hablamos de SD-Branch estamos hablando de SD-WAN más SD-LAN, más la parte de SD-LAN o del LAN remoto, todo eso bajo esas medidas de seguridad que nosotros consideramos muy importantes, ¿vale? La premisa de poder obtener esa capacidad de integración con una empresa de terceros que nos proporciona esa solución SASE, pero sin olvidar que nosotros somos un firewall de capa 7, que aplicamos esas soluciones de Dynamic Segmentation o segmentación dinámica en base a roles, ¿vale? Y que realmente es, todo esto está gestionado desde un mismo, gestionado y orquestado desde un mismo panel central de seguridad que está en la nube. Y esto es todo. Sin más, oye, muchas gracias por oírme, y lo dicho, en caso de tener alguna inquietud o dudas o lo que sea, pues por favor, contáctanos. Muchas gracias, Ivonne. Muy interesante todo lo que nos has contado hoy.